Muy buen día para todos. Vamos a hacer un análisis de contrato ocasional. En este caso tenemos la siguiente actividad que nos plantea al señor Evaristo Pérez como empleado y al señor Dionisio Tarquino como empleador. En el ejemplo vemos que el señor Pérez va a ser contratado para hacer un reemplazo como cajero en el periodo que iniciaría desde el 6 de diciembre del 2022 y terminaría el 31 de diciembre del 2022. Tendría un horario de 8 a 12 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde para la empresa de vidrios Paraíso SAS. Contaría con un salario mínimo y tendría subsidio de transportes, pero existe en dudas entre los empresarios por tratarse de un contrato ocasional, que es lo que se planteó. Entonces el señor Dionisio Tarquino, como tal, siendo el gerente de la empresa, está solicitando asesoría y les pregunta pues qué podría hacer en este caso. Entonces nosotros vamos a responder las 7 preguntas que fueron planteadas para poder aclarar las dudas en cuanto se aplicaría el contrato ocasional o no para el señor Pérez. Buenas tardes, señor Dionisio. Comenzaremos entonces a responder las preguntas que nos envió, siendo la primera acerca de la seguridad social. Su pregunta es si debe afiliar al trabajador a pesar de que sea un contrato ocasional a la seguridad social. Y si sí, entonces, ¿cuál es la base salarial sobre la cual debe pagar esa seguridad social? Entonces, la respuesta es sí. De hecho, según la sentencia C-823 de 2006, si el trabajador labora unos cuantos días, debe ser afiliado a Seguridad Social Plena, no importa el número de días que dure la vinculación. Y adicionalmente, de acuerdo al decreto 1072 de 2015, por regla general la Seguridad Social se debe pagar sobre una base mínima equivalente al salario mínimo mensual. Pero para el caso de los trabajadores que laboran a tiempo parcial o por días, se permite pagar la Seguridad Social por semanas. Para que ello sea posible, se deben cumplir 3 condiciones. Que el trabajador se encuentre vinculado laboralmente, es decir, que exista un contrato de trabajo, que en este caso sería el contrato ocasional, que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que en un mismo mes sea contratado por periodos inferiores a 30 días, y que el valor que resulte como remuneración en el mes sea inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, las condiciones de este contrato ocasional cumplen con estas condiciones, por lo cual usted, en este caso, sí se podría pagar la seguridad social por semana si así lo desea. Ahora, para responder su pregunta, si le debe pagar prestaciones por ser un contrato ocasional, la respuesta es sí. También aquí podemos hacer referencia a la sentencia C-823 de 2006, que indica que así el trabajador labore unos cuantos días, se le deben pagar las prestaciones sociales que correspondan en proporción al tiempo laborado. Ahora, ¿cuánto debería pagarle por concepto de estas prestaciones que incluyen cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, al finalizar el contrato? Es importante tener en cuenta los siguientes datos. El salario mínimo diario legal que usted le va a pagar al trabajador es de 33.333 pesos. Otros datos importantes a tener en cuenta para el cálculo de las prestaciones sociales es cuántas semanas tenemos en un mes, que son 4,33. El número de días efectivos laborados por semana, que en este caso serían 6, ya que ese es el número máximo de días que un trabajador puede trabajar a la semana, y el número total de días trabajados. Ya con esos datos, entonces podemos empezar a calcular nuestras bases que nos permitirán liquidar las prestaciones. Primero, podemos calcular el salario mensual total, que es la multiplicación del salario diario legal por el número de semanas laboradas al mes, más los días efectivos laborados por semana, lo que equivale a 865.991. Luego tenemos el auxilio de transporte, que como sabemos el auxilio de transporte diario para este año está en 3.906 pesos. Eso lo multiplicamos nuevamente por el número de semanas por mes y el número de días efectivos laborados por semana, dándonos un resultado de 101.478. La sumatoria de estos entonces nos da el salario base, que son 967.469 pesos.
Ahora, para calcular la prima de servicios, lo que hacemos es que multiplicamos el salario base, es decir, 967.469, por el número total de días trabajados, que es 26, dividido en 360 días, lo que equivale a 69.873. De la misma forma, calculamos el valor equivalente a las cesantías. Ahora, para calcular el valor de las cesantías, simplemente multiplicamos el valor, perdón, para calcular el valor de los intereses de las cesantías, simplemente multiplicamos el valor de las cesantías por el porcentaje proporcional a los intereses de cesantías que correspondan a los días trabajados por el trabajador, que en este caso es 0,86%. Entonces, calculamos cesantías por 0,86%, nos da 601 pesos. ¿Cómo llegamos a este valor del porcentaje de intereses de cesantías proporcional al número total de días trabajados? Con una regla de 3. Y finalmente, calculamos las vacaciones, que para ellas sí tomamos como referencia el salario mensual total, no el salario base, y ese salario mensual total lo multiplicamos por el número total de días trabajados, que es 26, y lo dividimos por 720, lo cual nos da un total de 31.272. Quiere decir que las prestaciones que usted debería pagar en el caso de este contrato ocasional, al finalizar el contrato serían de 171.618 pesos. Bueno, según la pregunta, ¿debo pagar horas extras en caso de exceder las 8 horas de la jornada laboral? Según el artículo 159 del Código Sustantivo del Trabajo, dice de forma muy clara lo siguiente: todo trabajo suplementario o de horas extras que se exceda de la jornada ordinaria y en todo caso que se exceda de la máxima legal. Es importante aclarar que las horas extras o la hora laboral se pacta entre las dos partes al momento de firmar el contrato. Si se excedieron las horas de acuerdo a lo pactado al inicio del contrato, ahí se debe cancelar horas extras. Según el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, en ese artículo se especifican cuáles son las horas ordinarias que se debe trabajar en un contrato de trabajo normal. Aquí inicialmente se dice que se pactó un horario de 8 a 12 y de 2 a 6. Si se excede de ese horario, el empleador debe cancelar horas extras. Bueno, entonces a la pregunta, en caso afirmativo, ¿debo aplicarle la normativa del Código Sustantivo de Trabajo? Sí se le debe aplicar, porque pues el trabajo extra o suplementario es todo aquel que se causa después de terminada la jornada laboral ordinaria, la que se pactó al momento de iniciar el contrato laboral. O sea que esta fue de 8 a 12 y de 2 a 6. Si esta se extiende después de este horario, se debe aplicar el Código Sustantivo de Trabajo, que es en el artículo 159, donde dice que se le deben pagar horas extras. Señor Dionisio Tarquino, de acuerdo a su pregunta, ¿qué diferencia hay entre el contrato ocasional y el de obra o labor? Voy a indicarle una breve descripción de cada uno. Por un lado, el contrato ocasional tiene una duración corta, no debe ser mayor a un mes, y adicional, las actividades que sean realizadas deben ser distintas a las actividades del empleador. Por ello, nosotros no le aconsejaríamos este contrato, porque no cumpliría con las condiciones, porque si la persona va a desempeñar la labor de cajero, estaríamos hablando de una actividad que hace parte de la empresa, en este caso sería Vidrios Paraíso, y la actividad debe ser distinta al negocio. Por otro lado, tenemos el contrato obra o labor. Aquí se contrata a la persona para que realice una labor establecida y la vinculación va hasta el día en que termine el proyecto. Por lo general es utilizado cuando las fechas son inciertas y tampoco habría renovación ni prórroga del contrato. Nosotros le aconsejaríamos el contrato a término fijo, que está contemplado en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo y se puede celebrar por periodos menores a un año y máximo de 3 años. En este caso tendríamos un inicio y un fin claro. Iniciaría el 6 de diciembre del 2022 y terminaría el 31 de diciembre del 2022.
Se debe pactar siempre por escrito y todo el tema que tiene que ver con seguridad social se paga compartida entre empleado y empresa. Tendrá también reconocimiento de vacaciones, prima de servicios, siempre iría proporcional con el tiempo que laboró. De acuerdo a la siguiente pregunta planteada por usted también, por el contrario, no debo pagar lo enunciado anteriormente. ¿Será que incurro en sanciones? Sí, señor, sí se debe pagar lo enunciado anteriormente y si no, incurriría a sanciones de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Trabajo. Todos los trabajadores tienen derecho a la seguridad social para pensión, salud, riesgos laborales, subsidio familiar, etc. Bueno, de acuerdo al artículo 314 de la Ley 1819 del 2016, las sanciones por no pagar seguridad social son: sanción del 5% del valor dejado de liquidar y pagar por cada mes o fracción de mes retardo. También por inexactitud de la autoliquidación, deberá liquidar y pagar la sanción correspondiente al 35% de la diferencia entre el valor a pagar y el inicialmente en el que se declaró. Y la siguiente es: al no suministrar información solicitada por el Sistema de Protección Social, tendrá una sanción de hasta por 15.000 V. Entonces, en nuestra última pregunta tenemos: ¿en qué caso se elaboraría este tipo de contrato? Según el artículo 6 del Código Sustantivo de Trabajo, el trabajo ocasional es trabajo ocasional accidental o transitorio, es de corta duración, no es mayor a un mes y se refiere a labores distintas a las actividades normales del empleador. Tiene como tal que cumplir con estos requisitos para hacer un trabajo ocasional. El contrato puede firmarse verbal o escrito y, como mencionamos, deben ser actividades ajenas al objetivo normalmente de la empresa. Un ejemplo sería el caso de una panadería. Si el empleador necesita contratar una persona fuera de las labores normales de la panadería en un periodo menor a un mes, podría contar con un contrato ocasional. Pero en el caso que necesite contratar a una persona directamente para las funciones de panadería, debería buscar un tipo diferente de contrato. Lo que sería que pasa en este momento con el señor Pérez. Él va a realizar un reemplazo, por lo cual son labores directamente relacionadas con la empresa, porque realizaría un reemplazo de cajero, una persona que está trabajando directamente para la empresa con un contrato fijo o un contrato a término indefinido, por lo cual no aplicaría el contrato ocasional y se recomendaría que mejor se busque hacer un contrato a término fijo para evitar inconvenientes o malinterpretaciones dentro del contrato, ya que cada persona puede llegar a tener su propia opinión o su propia perspectiva del contrato, incluido un juez. Entonces, con el fin de evitar este tipo de malentendidos, se recomienda que se va a realizar una función directamente con la empresa, así sea por una semana, 2 semanas o en ese tiempo del 6 de diciembre al 31 de diciembre, se realiza un contrato a término fijo donde estén establecidas las fechas donde se van a realizar el contrato y las labores que realizaría la persona.